A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les decimos, gracias también por compartir los links. Si todavía no lo compartiste o no estás compartiendo las cosas que enviamos al WhatsApp o que podés ver a través de nuestro canal de YouTube, te invitamos a que lo compartas, que lo hagas llegar a tus conocidos, a tus amigos. También a lo largo de todo el programa van a ir apareciendo nuestras diferentes redes sociales, nuestros medios de comunicación. Ahí vas a poder comentarnos algunas dudas que tengas, algunas inquietudes, poder hablar con nosotros, a ver si podemos contestarte con la Biblia, dudas que tengas sobre cualquier tema que sea relacionado quizás a los temas que tratamos o no, otros temas. Lo importante es que demos a conocer al mundo entero a Jesús. Y vos tenés un papel muy importante. Dentro de poco se va a venir una nueva programación con nuevos programas, diferentes temas. Vamos a profundizar muchísimo más en la palabra de Dios. Y vos tenés un papel importante en este nuevo plan. Es por eso que cuando vayan apareciendo las diferentes redes o medios de comunicación, te insto a que nos escribas, te invito a que nos escribas, a que nos comentes. Quizás si nos estás viendo por YouTube, a que los escribas en el chat, si te gustaría participar con nosotros, donde te vamos a poder capacitar, ayudarte, darte material para poder compartir. Así que no pierdas esta oportunidad de poder trabajar para Dios. Sin más preámbulos, vamos a lo que estamos estudiando. Tengo mi Biblia acá, así que si no tenés a la Biblia a mano, anda a buscarla. Si por ahí la usás a través del celular y me estás viendo por un celular y querés una Biblia en papel, escribinos también, mandanos un mensaje a nuestro WhatsApp o a nuestro Gmail y vamos a ver la manera en que te vamos a poder llegar. Siempre déjame recordarte algo antes de empezar. Todo lo que estamos nosotros ofreciendo, ¿no? Las maneras de contactarte con nosotros y todo esto se hace de una manera totalmente gratuita. Así que no te preocupes por ese tema porque los medios de comunicación no tienen gastos alguno al comunicarte con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema particular. Venimos hablando acerca de la historia de la humanidad, cómo todo comenzó. Y en el programa anterior, si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Está en nuestro canal a tu disposición, en nuestro canal de YouTube. Hablamos acerca de Abraham y cómo Dios eligió a Abraham y le pidió que abandone todo lo que tenía, todo lo que él era, sus posesiones, porque tenía una promesa y algo mejor. Y también aprendimos que Abraham se lo llamaba el padre de la fe. Pero la verdad que cuando uno estudia la Biblia, ¿no? y profundiza un poquito más, uno no entiende por qué se lo llamó el padre de la fe, porque dudó un montón de veces. Y hoy, en este momento, en esta meditación rápida que tenemos, vamos a poder ver el porqué. Y ¿sabes qué? Lo lindo es que la Biblia me muestra y te muestra a personas que tienen dificultades, que tienen problemas como vos y como yo. Todas las personas que me doy cuenta y te vas a ir dando cuenta a medida que vayas estudiando más, de que Dios no trabajó con seres perfectos. Todos tuvieron sus luchas, todos tuvieron sus dificultades y por eso están registradas acá. Por eso quiero invitarte a que si te sentís una persona imperfecta, te quedes escuchando el programa, porque este tema es para vos y para mí. Y si te sentís una persona perfecta, también te invito a que te quedes a compartirlos, para darte cuenta de la realidad y ver que todos, cuanto más cerca estamos de Dios, más lejos de la perfección nos sentimos. Y son 3 momentos de la historia de Abraham que quiero que compartamos. 3 momentos que nos van a dejar una enseñanza especial. Y dice en el capítulo 15 de Génesis: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué lindo, ¿no? Que te llegue una llamada, ¿no? Imagínate, estás acá hablando, haciendo tus cosas y te llega una llamada por teléfono y es Dios quien te está hablando. Y es Dios quien te está llamando, ¿no? Y vos contestás.
Y lo primero que escuchás es, no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy el que te protejo. No temas porque decidiste seguir mis caminos. Ahora yo me voy a encargar de protegerte. Qué lindo y qué confianza te tiene que dar escuchar esto. Y no solamente eso, sino le dijo, te voy a bendecir de una manera que ni siquiera te imaginas ahora. Porque dice que tu galardón será sobremanera grande. Entonces Dios le estaba diciendo, Abraham, yo te cuido. Abraham, vas a ser bendecido. Y respondió Abraham. Y yo me imagino una respuesta, ¿no? De Abraham, ay Señor, qué bueno, gracias por esto que me decís. Pero sin embargo Abraham dijo, ¿qué me darás siendo así de que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno, ese Damaseno Eliezer. Es como que Dios me diga, ¿no? Me llame por teléfono hablando de nuevo con lo mismo, la misma manera más o menos de entender. Que Dios me llame y me diga eso y decir, Mati, te amo, vas a ser muy bendecido y yo te voy a proteger. Y que yo le responda, no, equivocado, y le corte, ¿no? Dios te está buscando. Y fíjate que, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe si se la pasó dudando constantemente? Entonces, en otras palabras, Abraham le dijo al Señor, ¿qué me vas a dar si no tengo hijos? O sea, Abraham, Dios te está hablando y vos estás actuando de esta manera. Y muchas veces Dios nos habla y nosotros actuamos igual que Abraham. Entonces dice que Dios no se quedó ahí, porque Dios le hubiese dicho, está bien, pensá lo que quieras y se hubiese ido, ¿no? Pero sin embargo, dice que lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 5 del capítulo 5. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí Abraham confió. Entonces le dijo, en el versículo 7 del capítulo 15 estoy leyendo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le dice en el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y unas tórtolas también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y acá tengo que explicarte alguna cosita de manera muy rápida. Hoy el tiempo es corto y la meditación no lleva mucho tiempo. Pero en aquel entonces había pactos semíticos donde lo que se hacía era lo siguiente. Se tomaba un animal, se lo cortaba por la mitad, porque esto era importante. Hacer un pacto en aquella época eran pactos de vida o muerte. Si se cumplían, no pasaba nada, pero el que no lo cumplía hasta podía morir. Se cortaba el animal por la mitad, se lo ponía una parte en un lado, otra parte en el otro, y las dos personas que habían hecho este pacto, tenían que caminar por la mitad que separaba un animal del otro. De esta manera quedaba realizado el pacto. Hoy los pactos quizás los hacemos estrechándonos la mano, ¿no? Y diríamos, podemos decir, ¿no? Que ¿con qué necesidad partir un animal a la mitad? Qué exagerados. Pero bueno, era sumamente importante un pacto. Y el pacto que se hacía se tenía que cumplir. Entonces, esta era la manera de hacer un pacto. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa generalmente se la expresa como cortar un pacto. Porque tenía que ver con esto, con cortar un animal a la mitad, poner las dos piezas enfrente y aquellos que hacían el pacto caminar por el medio. Entonces dice en el versículo 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, claro, porque estaban ahí cortados, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol, o sea, llegando la noche, sobrecogió el sueño de Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Otra vez Abraham dudando, otra vez Abraham con miedo, sabiendo que estaba esperando la presencia de Dios. Entonces fíjense en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y será oprimida 400 años. 400 años de esclavitud para Israel. Ya estaba profetizado. Se dieron cuenta que ya hablamos muchas veces de la esclavitud de Israel, las plagas, cómo Dios los liberó. Pero Dios ya le había dicho a Abraham, y fíjense que ustedes todavía no habían ni empezado la descendencia ni con Jacob. Todavía faltaban 2 o 3 generaciones para que se cumpliera este pueblo, esta gran nación. Y acá tenemos que entender que toda decisión que tomamos repercute en quien tengo alrededor. Toda mala acción que yo hoy tomo repercute en alguien más, siempre. Y en este caso, la duda y el temor y la desconfianza de Abraham llevó a que una nación entera tuviera que estar 400 años esclavo. Y el versículo 16 dice, y en la 4ª generación volvieron acá porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense que Dios ya le había dicho mucho tiempo antes que Israel, que el pueblo iba a estar cautivo. Porque dice, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Dios ya sabía lo que pasaba antes de lo que pase. Interesante. Dios ya sabe cuáles las decisiones que uno va a tomar, lamentablemente, y Dios ya sabe cuál va a ser el fin. Pero eso nos lleva a que Dios haga las cosas diferentes. El pacto que hacemos con Dios se mantiene. No sé en qué parte de la vida estás, pero sí sé que sea cual sea, te invito a que sigas confiando en las promesas que Dios te hizo. Porque Dios no cambia. Y Él ya sabe lo que va a pasar antes que suceda. Y Él se mantiene firme. Y sus promesas siempre se cumplen. Entonces dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, en el versículo 17, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo era el pacto? Ahí se lo vio a Dios caminando junto con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahí le explica todo el lugar que le iba a dar. Qué interesante, y esta parte de la historia nos tiene que enseñar a que Dios siempre cumple sus promesas. Por eso no tenemos que dudar de la palabra de Dios y confiar en Él porque Él es nuestro escudo quien nos protege. Abraham no entendió nada de esta parte. Lo vivió este milagro, fue algo impresionante, pero sin embargo siguió haciendo la suya. Abraham y Sara, sobre todo, porque en el capítulo 16 encontramos otra parte de la historia, donde Sara, ya sintiéndose grande, recuerden que Abraham fue llamado a los 75 años a irse de su tierra, No era un joven, un muchachito. Dice que Sarai, en el versículo 16, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Qué obediente Abraham con su esposa, ¿no? A veces para hacer las cosas mal no hace falta que nos insistan mucho. En este caso, Abraham decide tomar a la mujer, tener relaciones y tener un hijo. Fíjense que en qué parte de la promesa que Dios le estaba dando a Abraham o en qué parte del pacto que habían hecho figuraba esto. En ninguna, ¿no? Pero Dios tiene paciencia con Abraham. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nos vamos por la tangente, nos vamos por las ramas en la vida del cristiano. Pero sin embargo Dios te tiene la misma paciencia desde el primer momento que lo conociste. Dios siempre tiene paciencia y está esperándote. Entonces dice, como no era de esperarse menos, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer
y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y ahí estaba Sara ahora quejándose de que la Agar se hacía la linda porque a ella estaba embarazada y Sara no. Sarai no. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que Abraham tenga descendencia de Agar? No. No. ¿Y por qué lo hicieron? Y porque eran así. Y nosotros hoy somos así también. Confiamos en Dios, pero hasta ahí no más. Dejamos que Dios actúe en nuestra vida, pero hasta donde nos conviene nomás. En vez de esperar en las promesas de Dios. Y fíjense lo que hizo Abraham. Acá, miren, esto es digno de telenovela, ¿no? De las telenovelas esas que aparecen por los diferentes canales de amor, desamor, de lucha, de un hijo, del otro hijo. La Biblia, esta parte de la historia del relato es eso. Fíjense que dice, y respondió Abraham a Sara, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Se dan cuenta que todo acto, toda acción que cometamos hoy va a tener su repercusión el día de mañana? Y no solamente sobre nosotros, sino sobre alguien más. Empieza una lucha, un maltrato, ¿sí?, entre ambas mujeres. Abraham ahí. Y Abraham, en vez de jugársela y hacer un hombre de valor como Dios le había pedido, se lavó las manos. A ver, Agar estaba esperando un hijo de Abraham. Y Abraham, en vez de, mediar, no, haz lo que te parezca, es tu sierva, a mí no me metas en líos. Claro, pero bien que había decidido estar con Agar, ¿no? Abraham a veces me hace pensar en que, ¿por qué el hombre de la fe si tuvo tantas macanas? Y me hace pensar a mí, ¿no? ¿Cuántas veces yo actúo en contra de lo que dice Dios en diferentes cosas, en diferentes circunstancias? Pero sin embargo Dios me tiene una paciencia infinita y a vos también te tiene una paciencia infinita. Y fíjense que no hubo más remedio de huir. Para Agar no encontró. Fíjense que tenía miedo hasta de su propia vida. Y Agar se sentía una mujer embarazada, sola, despreciada y sin futuro. Y quizás vos que me estás viendo estás en esa misma situación. Quizás quien se tiene que hacer responsable no se hace responsable, se lava las manos. Quizás estás luchando de una manera que yo no podría saber porque no estoy pasando, pero Dios te conoce. Porque dice el versículo 7, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, fíjense, Dios mismo la fue a buscar, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde va? Y ella le dijo, huyo delante de Sarai, mi señora. Tranquilamente Dios se pudo haber lavado las manos de la situación y decirle, bueno, son sus decisiones, ustedes se hacen cargo. Pero Dios siempre te está buscando. Dios siempre nos está buscando. Y le dijo al ángel de Jehová, sabemos que cuando en el Antiguo Testamento se toma este título, ángel de Jehová, hace referencia a la figura de Jesús. Dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios no se lava las manos con vos, ni conmigo. Las consecuencias de nuestras acciones nos llevan a diferentes momentos de nuestra vida y nos llevan a estar en diferentes circunstancias. Pero sea cual sea la circunstancia en la que vos te estás encontrando hoy, Dios nunca te deja solo. Y ¿sabes qué? De la descendencia de Ismael vienen los árabes. Por ejemplo, en el Corán, que es la Biblia, o lo que para nosotros es la Biblia, ¿no? El libro sagrado,
dice que Ismael, que era el hijo que le dijo que le ponga el nombre, es el primogénito patriarca para ellos. A ver, no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, pero sí la mayoría de los árabes son musulmanes. Y fíjense la guerra que hay hoy en día entre musulmanes, árabes y judíos. Díganme hoy, ¿qué encontramos en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén? Una mezquita. Aproximadamente, no sé, entre 4.000 años pasó de la historia hasta hoy. Fíjense que aunque pasen las décadas, esto que empezó por una mala decisión, por no confiar en Dios, se ve hasta hoy en día. Las consecuencias llegan hasta hoy. ¿Se dan cuenta las repercusiones que tienen nuestros actos? Y quizás vos te sentís que estás solo, que estás sola, que no hay nadie que te está cuidando, que tuviste que huir de diferentes lugares, vos sabrás cuáles son. Tus propios malos actos te llevaron a vivir una vida sola, solo. Pero en medio de este dolor, quizás que sientas hoy en esta angustia, Jehová ha oído tu aflicción y no te deja solo. Y te está buscando. Y quiere estar con vos. Y por más que quizás no hayas hecho nada malo, pero las acciones de los demás repercutieron en tu vida y esta es la realidad. Dios te sigue buscando. Dios te sigue cuidando. Dios te sigue protegiendo. Y no hay ningún lugar que sea muy lejos en el que Dios no te pueda alcanzar. Porque Él te ama, porque Él te busca, porque Él te quiere. Y siguiendo con la historia de Abraham y ya yendo a la última, en el capítulo 18, es lo último que vamos a repasar hoy. Pasado el tiempo, ¿saben? A los 86 años, Abraham había tuvo a Ismael. Dice que pasando un tiempo, ¿no? Jehová se le apareció otra vez a Abraham en Mamre y dice que alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de sus tiendas a recibirlos y se postró en tierra. Esta adoración solo dice la Biblia que se permite a Dios. Por eso, si nos fijamos en otras apariciones y acciones, siempre el ángel o quien sea le pide que se levante porque somos todos iguales, solamente hay que adorar a Dios. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo y que traigas ahora un poco de agua, que te les voy a lavar los pies, voy a darles pan de comer. Es más, llamó a su siervo, le dijo que traiga un becerro para poder comerlo. Entonces ellos aceptaron la invitación. Jehová aceptó la invitación de Abraham de compartir con él un momento. Fíjense que tranquilamente le puede haber dicho, ¿con vos? ¿Que todo lo que haces es solamente dudar? No, tengo otras cosas más importantes para hacer. Y sin embargo, no fue así. Entonces en el versículo 9 del capítulo 18 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, ella está aquí en la tienda. Entonces le dijo, en el versículo 10, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba detrás de la tienda que estaba. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y ya Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Quiere decir que físicamente, humanamente, era imposible que Sara tenga un hijo. Entonces Sara se rió, otra vez dudando de Dios, otra vez dudando de las promesas. Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor viejo. O sea, nosotros 2 viejos vamos a tener un hijo. ¿Y sabes qué? Donde lo posible ya no se puede realizar, donde humanamente no podemos realizar nada, ahí es donde empieza a actuar el Dios de lo imposible.
Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz a vieja? Y este versículo tiene que quedarte en la mente a vos y a mí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. ¿Saben? Abraham fue padre de Isaac a los 100 años. 25 años pasaron desde que Dios le prometió que saliera de la tierra hasta que tuvo al hijo prometido, al hijo ese de la promesa. Y muchas veces nosotros queremos apurar los tiempos de Dios. Queremos avanzar y no respetar los tiempos que Él tiene para nosotros. Los tiempos de Dios son perfectos. Y aunque nosotros creamos que las promesas se retardan, o que no se van a cumplir, o que Dios está ocupado con alguna persona porque yo soy muy malo, no olvides que Dios siempre cumple sus promesas. No olvides que Dios siempre se está acordando de vos. Y no olvides, sobre todo, que tenemos un Dios de lo imposible. Un Dios que cuando la vida se te va de las manos, lo que vos estás acostumbrado, lo que estás rodeado, lo tangible, empieza a ser desesperante. Quizás pueda ser una situación económica, quizás pueda ser una situación de enfermedad, quizás pueda ser una angustia emocional. Dios te está buscando y Dios quiere darte paz. Y Dios quiere cumplir las promesas que te hizo. Solamente tenemos que confiar. Y sigue la historia y no quiero terminar sin destacar esta parte. Cuando se estaban yendo, ya llegaba la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, con todas las promesas, con todo lo que Dios hizo, no se lo guardó para él, sino al contrario, empieza a tener una charla, ¿no? Entonces dice que Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se agrava al extremo, no lo vamos a poder estudiar hoy, ¿no? Pero decidió destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham le respondió, si hallares 50 justos, ¿los destruirías? Y yo me imagino como una conversación entre un padre y un hijo, ¿no? Diciéndole, no, quédate tranquilo, no los voy a destruir. Y vuelve a insistir a Abraham, y si hay 45, no, papi, no, me imagino como un padre, como Dios viéndonos como un hijo diciendo, no, papi, tranquilo, tampoco los voy a destruir por amor a esos 45. Y si hubiera 40, y así va bajando el número, ¿no? Y Abraham intercediendo por los demás. Abraham diciéndole, ¿y si quizás se hallaran 10? Y Jehová le contesta, no la destruiré por amor a los 10. El amor de Dios hacia sus hijos es más importante que cualquier pecado. Lo que no nos da la libertad de pecar, lo que nos da es la garantía de que si nos acercamos a Dios, Él puede perdonar nuestros pecados. Pero no tenemos que quedarnos y encerrarnos para nosotros mismos. Es momento de interceder por los demás. ¿Y qué es interceder por los demás? Es orar por los demás. Es hablarle de Dios a los demás. Y capaz no te sentís capacitado porque no sabes cómo se hace. Pero Perspectiva Siglo XXI quiere ayudarte en esa parte. Dios quiere ayudarte. A través de compartir nuestros links, comunícate con nosotros. Podemos darte algunas herramientas para ayudarte a poder seguir y poder confiar y poder entender de que es importante trabajar por quien tenemos al lado. No te olvides que todas las acciones que vos cometés, que vos realizás, siempre repercuten en el otro. Siempre repercuten en el otro. Por eso, para cerrar, no tenés que dudar de las promesas de Dios. Si ves que porque las diferentes circunstancias de la vida te llevaron a estar huyendo, a estar solo, a quizás estar triste, no te olvides que Dios siempre se acuerda de vos y Él siempre te está buscando.
no dudes de que Dios siempre cumple sus promesas. Y tenés que ser es el momento de ser el medio para que los otros reciban las misericordias divinas. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Padre que estás en los cielos, gracias porque siempre nos acompañas, siempre nos bendices. En este momento te quiero pedir que nos ayudes a ser medios para que otros puedan recibir tus bendiciones. También te quiero agradecer porque siempre nos estás cuidando, siempre nos estás buscando y siempre te acordás de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser baluartes de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir el amor de tu amor con otros. También te quiero pedir ahora que sigas guiándonos, cuidándonos en el resto de la programación. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos hasta acá, pero esto continúa. La parte que sigue va a estar a cargo del licenciado Rubén. Recuerden que se vienen cambios importantes, así que es momento que se comuniquen con nosotros para poder profundizar, estudiar y trabajar en favor de los demás. Continuamos con la programación. El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Qué hermoso es encontrarnos en este momento de sábado para disfrutar de las bendiciones de Dios. Y mis amigos, quisiera decir 2 o 3 cositas que tienen que ver con la forma en que vamos a avanzar y hacemos lo mejor para llevar adelante la programación. Y es que en realidad este tema estará segmentado a fin de que podamos escucharlo en la mañana en forma total, como estamos haciendo ahora, o también en la tarde, ¿verdad? Pueden elegir la segunda parte si así desean. Por supuesto, tienen media hora menos y podemos juntos trabajar de esta forma para favorecer a mayor cantidad de personas. En realidad, la comisión directiva se reunirá en forma especial para hacer una serie de cambios, para ayudarnos, para que de veras podamos difundir el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como Dios espera que lo hagamos. Que Dios nos bendiga y que el Señor nos acompañe para que realmente todo esto pueda ser una bendición para todos nosotros y por supuesto también para nuestros semejantes en esta hora de crisis tan grande en la cual nos toca vivir en esta humanidad. Por lo tanto, cuán grande es entender, comprender estas cosas que Dios ha dejado para nuestra salvación. Justo antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué pasaría? Porque vemos que hay terremotos, hay huracanes, hay tempestades de toda naturaleza. La naturaleza está convulsionada, no solamente la naturaleza, sino que los hombres están convulsionados. Hay una situación grave, moral en la humanidad y también hay guerras de toda naturaleza. Estamos viviendo una de ellas en forma casi internacional. De manera, amigos, que estamos entendiendo, hermanos, ¿qué significa todo esto? Que Jesús está por regresar. Pronto terminará el tiempo de gracia de Dios. Ahora bien, justo antes de su segunda venida, ¿cuál de veras tenemos que pensar que es esa señal tan grande y definida? Vamos a avanzar un poquitito. El gran plan de salvación, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Trazado de los tiempos eternos, y pongo allí el punto blanco para que entendamos, la eternidad no tiene principios ni fin, pero misteriosamente surgió el pecado allí en un momento dado. Sin embargo, Dios había concebido todo esto, no quedaba otra alternativa para crearlos a sus seres creados, y por supuesto para crearnos a nosotros también. De manera que la Biblia habla de que Cristo se entregó desde antes de la fundación del mundo. En realidad, todo fue planificado, nada sorprendió a la divinidad. Desgraciadamente el pecado entró, como sabemos, en el corazón de Lucifer, aquel ser tan grandioso en el principio. Y podemos seguir, ¿no es cierto?, en nuestra explicación. En realidad, luego, en un tiempo indicado, el Señor trajo a la existencia ahora al hombre sobre la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, como dice la palabra de Dios, pero Dios ahora la ordenó, la preparó en los 7 días.
¿verdad? 6 días preparadas completamente y el séptimo reposó, como dice las Sagradas Escrituras, para que sea para bendición. Todo marchaba en armonía y gozo. Nuestros padres fueron advertidos de lo que significaba el pecado, pero desgraciadamente, ¿verdad? El pecado entró un día en aquel hogar feliz, donde no había mancha ni arruga. Todo era claro. Nuestros padres decidieron desobedecer. Como vemos allí, ¿verdad?, en la pantalla, la serpiente, por supuesto que no era así como está, el pintor la puso de esa forma para indicar, ¿verdad?, porque la serpiente era el animal más bello que existía en aquellos días, cuando el pecado no había entrado. Pero la transgresión llegó. El mundo tuvo que absorber o tomar para sí, diríamos, lo que es el amargo sorbo del pecado. Y el pecado comenzó a multiplicarse en gran manera. La cruz del Calvario fue presentada a nuestros padres, claro, en un lenguaje diferente para que ellos entendiesen. La muerte del corderito era real, allí en los portales del Edén, ¿verdad? La verdad se mantendría, y todos los que decidiesen ser fieles y andar de acuerdo a los caminos de Dios, podrían andar de acuerdo al camino de la vida eterna, ser fieles hasta el fin cuando Cristo regrese por segunda vez. El pecado continuaría, el gran conflicto se estaba desarrollando y se está desarrollando, pero quiero avanzar simplemente que Dios no quedó allí sin hacer todo lo posible para salvarnos. En todo momento la divinidad ahora se ocupó del hombre. El universo nos contempla inclusive mientras el plan de salvación se va desarrollando y ya estamos llegando a su fin. ¿Por qué? Porque la gran profecía que vemos en primer lugar allí en la flechita, ¿verdad?, abarca desde los días de Daniel hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Y después también habla del pecado, cómo habría de extenderse hasta que la eternidad sea restaurada y entonces nunca más habría transgresión ni habría pecado. El pecado fue ahora también enfocado por Dios, a fin de que conozcamos cómo a través de instituciones humanas habría de crecer, la apostasía reinaría en el planeta. Satanás, de todas formas y maneras, habría de luchar para que el pecado aumente y aumente hasta el fin, ¿verdad? Entonces ahí encontramos esta profecía de los 2300 años al final en el diagrama que alcanzamos a ver, ¿qué es lo que dice simplemente allí, verdad? Estamos viendo, me estoy acercando, simplemente esta línea azul nos está indicando que sin embargo Dios tendría hijos fieles. La verdad no sería borrada del planeta, la verdad habría de continuar hasta el fin, hasta el día cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y así aconteció. De acuerdo a lo que la profecía decía, ¿verdad? Cristo murió en el Gólgota cruel por nuestras transgresiones y pagó la deuda eterna del hombre. Por eso el pecado será destruido. El lago de fuego del cual nos habla la palabra de Dios allá en Apocalipsis 20, después del milenio, será real, terrible, cuando el pecado sea aniquilado para siempre. Nunca más habrá de surgir las tribulaciones en este mundo. Y el hombre, ahora que sea fiel, todos nosotros estamos invitados a eso, a ser fieles, a andar en los caminos de Dios. Esa es la dimensión que debe ocupar nuestra mente, debe ocupar todo nuestro ser, porque si esta vida que es tan corta, tan breve, fuese el fin de nuestra existencia, entonces ¿para qué vivir?, diríamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra esperanza. Es la esperanza de vivir en aquella tierra nueva, donde la capital será Nueva Jerusalén, y entonces la eternidad ahora transcurra para siempre, nunca más tendrá fin. Qué bello hogar será aquel, el que Cristo nos ofrece para que todos lleguemos un día a habitar juntos esa eternidad. Estaremos preparados, pero sabes, mi apreciado amigo, para que podamos entender, mi hermano en Cristo Jesús, en forma muy particular, en este sábado estoy recalcando estas cosas. Debemos entender de que nosotros también somos colaboradores con Dios. El plan de salvación nos habla de eso. Los santos ángeles trabajan para el plan de salvación. El universo entero se mueve para que podamos terminar pronto con el pecado y podamos llegar pronto a casa, al hogar que Cristo ganó en el Gólgota cruel, sufriendo y muriendo por nuestras transgresiones para siempre, como ya conocemos o entendemos, ¿verdad? Ojalá que todos podamos vivir en este día. Leemos allí el texto que tenemos, ¿verdad?, a continuación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bueno, el apóstol escribe así, ¿verdad? El apóstol San Pedro, en realidad allí falta la indicación, en el capítulo 1, verso 20, dice, Cristo fue destinado desde antes de la creación del mundo. Él sabía que nosotros íbamos a revelarnos, sin embargo, no por eso dejó de crearnos. Y ahora tenemos que escoger entre el bien y el mal, escoger entre la vida eterna o la muerte eterna. Porque algunos yo escuché, y hubo varias preguntas inclusive en cuanto a esto, de las cuales se decía, bueno, pero si yo soy cristiano, pero me amoldo a la iglesia a la cual estoy, o en el lugar donde me encuentro, yo no conocí otra verdad cuando era niño, esto me dijeron que era la verdad. Amigo mío, hermano en Cristo, no. La verdad es una, el pecado es transgresión de la ley moral de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender, entender. Satanás quiere que nosotros no entendamos lo que acabo de mencionar para que nos perdamos para siempre. Pero por lo tanto ahora agradezcamos a Dios, porque Satanás no puede destruir el plan de salvación. Cristo dio su vida para pagar la deuda eterna que el hombre iba causado en la muerte, ¿verdad? Allí en la desgracia, cuando Adán y Eva pecaron y mataron el corderito. Por eso dice el texto de San Juan 3:16 lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en primer lugar se recalca aquí el amor de Dios. Ustedes notaron, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué les parece? ¿Real o no? Claro que sí. El ser eterno, Cristo que fue el comandante de las huestes celestiales, el encargado de la creación del universo, el encargado de la creación aún de este planeta, prepararlo para el hombre, todo. Él fue el que se ofreció en la eternidad y Él vino para buscar al hombre perdido. Ya vamos a entender esto un poquito más de cerca dentro de instantes. Pero yo quiero recalcar esto. Pero allí dice que todos serán salvos, ¿todos van a aceptar el amor de Dios? No, mis hermanos, no. Es lo que dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y qué es creer en Jesús? Es realmente creer que Él murió por nosotros. Siguiendo las profecías podemos entender perfectamente esto, saber claramente que hace 2000 años nuestro Salvador murió, pero sabe, no basta solamente con creer, sino que la creencia verdadera, la fe verdadera, nos lleva a la acción, a seguir a Jesús paso a paso en la restauración de una vida arruinada por el pecado, ahora por la gracia de Dios. Vamos a crecer y crecer a semejanza de Él. Y cuando estemos en la eternidad, por supuesto, habremos de crecer aún más. Cristo estaba un día con sus discípulos. Y estaban los fariseos y los saduceos allí, los líderes de Israel de aquellos días. Por eso el título dice lo siguiente, en la pantalla lo vemos. Condición del pueblo de Dios en el primer advenimiento de Cristo. Bueno, cuando Cristo vino por primera vez, ¿qué pasaba con los líderes religiosos? ¿Qué pasaba realmente con el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios hay uno solo, es el que sigue la voluntad divina. Pero saben, Satanás trabaja arduamente contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que fue llamándose de acuerdo a los nombres que la profecía indicaba hasta el fin del mundo, hasta cuando Cristo regrese. ¿Cómo se encontraba en los días cuando Cristo vino por primera vez? Todas las profecías enormes, la muerte de millones de corderos, no llegaron a convencer a la inmensa mayoría de que el Redentor del mundo estaba caminando entre los hombres. Y un día Cristo les habló de esta manera con una parábola muy hermosa que se encuentra en San Lucas capítulo 15. Leemos desde el versículo 1 en adelante ahora. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y bueno, ¿quiénes se acercaban a Jesús en primer lugar? Allí se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Estaban admirados de la doctrina de Cristo. Sentían como un imán que los atraía realmente a lo que significaba una esperanza, una realidad. La vida eterna era real, ¿verdad? Ahora para ellos, ahora vemos el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come.
quiero que notemos mucho la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué? Porque dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Y ahora estaban los líderes religiosos que de paso eran los depositarios de las verdades de Dios, los que cuidaban y tenían ese encargo divino de cuidar las Escrituras específicamente, pero no estaban tranquilos, se sentían molestos en gran manera. ¿Y por qué se sentían molestos? Porque dice que murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos creían que realmente habían recibido la verdad, tenían la verdad, la conocían, sabían. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros hoy. Por esto lo estoy recalcando muchísimo. Sin embargo, no entendían que la verdad era para el mundo entero. Ellos eran depositarios de esa verdad para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de veras poder de esta forma lograr la mayor cantidad de personas que conociese la verdad y aceptase el gran plan de salvación. Y el versículo 3 agrega, entonces él les refirió esta parábola diciendo, qué notable, ¿verdad? Cristo les habla a través de una parábola sencilla, una parábola que realmente es fácil de comprender para todos, pero de un profundo significado. Recordemos que Cristo en esta parábola le está contestando a los fariseos que estaban allí, ¿verdad? Y que se creían totalmente justos, tenían la verdad, conocían la verdad, entendían lo que realmente era esa verdad. Y yo no estoy diciendo que estaban equivocados, porque conocían la verdad, sin embargo, no tenían el Espíritu de Cristo. Y aquí va una pregunta. ¿De qué sirve conocer toda la verdad si no tenemos el Espíritu de aquel que dejó el trono eterno para venir a este mundo, nacer como hemos nacido nosotros y por supuesto ir hasta el Gólgota cruel para morir, gustando la muerte eterna, una muerte que nosotros nos gustaríamos si somos fieles y si confiamos en el Todopoderoso? Por eso, mis hermanos, es hora de pensar en serio. En este tema tenemos que pensar todos juntos. Fuimos puestos en este mundo. Si tú existes y yo existo, gracias al poder de Dios. Cada latido del corazón es un milagro de Dios. Y Dios quiere que entendamos esta verdad y que tengamos el amor que Cristo tuvo para que realmente la obra termine pronto en este mundo y Cristo pueda volver a buscarnos. Pero ¿no será que muchas veces estamos murmurando como murmuraban los escribas y los fariseos? Y decía, ¿cómo este va a ser el Mesías? Si está ahí recibiendo a los pecadores y está recibiendo y está comiendo con ellos. ¿Cómo puede ser eso? No entendieron. No tenían el espíritu, ¿verdad?, en absoluto de Jesús. Y ahí viene todo el tema de hoy. La parábola del hijo pródigo. Se llama así la parábola. Le pusieron ese título en las Sagradas Escrituras. Aunque yo le llamaría hoy la parábola del hijo mayor. Y ya vamos a entender por qué. Y dice así la parábola. Vamos a estudiarla. En la primera parte dice lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Bueno. Un hombre tenía 2 hijos, ese era el padre, un padre que tenía 2 hijos. Había prosperidad en esa casa paterna, ¿verdad? Había 2 hijos allí, dice, pero ¿saben? Eran hijos diferentes el uno del otro. Y ahora ocurre algo un día, porque dice así, que el hijo menor le dijo a su padre algo un día. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En realidad no le pertenecía nada porque era todo del padre, pero el hijo menor dice, mi padre o papá, no sé cómo le dijo, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios allí. El hijo menor, dame la parte que me corresponde. Yo quiero manejar esa parte de acuerdo a como realmente yo deseo. Y ese es el problema de Adán y Eva. Justamente, quisieron manejar las cosas como ellos querían, desobedecieron a Dios, pero aquí, ¿verdad? Y el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Les repartió los bienes, les repartió a ambos. Y notemos, los bienes representan indudablemente la mayor riqueza que podía darles. Y allí la parábola recalca que le repartió a ambos, al hijo menor y al hijo mayor. Y leamos a continuación el drama del pecado. ¿Qué es? El pecado es separación.
Hoy nuestro mundo está arruinado y está separado del resto de la creación de Dios porque todavía el pecado no terminó, simplemente. Leamos el texto número 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso era lo que realmente el hijo menor quería, aunque tal vez no lo captaba del todo, porque él quería vivir independientemente de la casa del padre. Él quería gastar como él quería esos bienes. Por lo tanto, le dijo, bueno, está bien, mi padre, acá me diste los bienes, ahora yo quiero gobernar sobre mis bienes. Yo quiero disfrutar de esos bienes. Quiero disfrutar como a mí me parece y realmente me va a ir bien. Yo me imagino ahora a ese padre explicando todo lo posible al hijo menor, pero hubo nada que hacerle. Él se fue de la casa del padre y gastó, dice, perdidamente todo. Entre tanto tenía dinero y tenía riquezas, no le faltaban los amigos, no le faltaba realmente nada. Y entonces, por supuesto, le parecía que realmente era una existencia mejor, que era una existencia maravillosa, porque allí estaba malgastando el dinero, como dice luego la palabra de Dios, con rameras y de toda especie de mal y de pecado. Sentía realmente que él manejaba todo, le parecía que lo tenía en sus manos. Las multitudes venían hacia él y disfrutaban junto con él de esas riquezas que él poseía. Pero como todo dinero mal gastado, ¿verdad? ¿Qué pasa con una fortuna mal gastada? Se termina pronto. Así es el pecado, es engañoso en extremo. Y se terminó, por supuesto, la riqueza. Por eso, al terminarse la riqueza, el hijo menor comienza a pensar, y ahora no tengo más. ¿Qué voy a hacer si no tengo más riqueza, no tengo más nada? Consecuencias del pecado. Leamos el texto ahora 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo voy a hablar un poquitito acerca de esto. Es muy grande el contenido. ¿Cuál es el resultado del pecado? Las consecuencias del pecado, como dice este título, ¿verdad? Cuando todo lo hubo malgastado, ¿vino qué? Dice, una gran hambre en aquel lugar. Y yo imagino que ese hijo menor ahora empezó a despertar y dice, bueno, yo tengo que conseguir. Pero soy un hijo de realmente un padre que es rico, millonario, realmente me van a reconocer y mis amigos me van a dar un buen trabajo, pero la saben, los amigos desaparecieron. Y el primer lugar que pudo encontrar fue de allí, dice claramente la Escritura, ¿verdad? Y fue y se arrimó, el versículo 15, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió a la hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Y ni siquiera era dueño estando allí, ¿verdad? Vamos a ir viendo, en verdad. Allí habla con aquel hombre, pero ese hombre le dice, yo no tengo otro trabajo para ti, lo único que te puedo dar es cuidar los cerdos. Yo me imagino ese hijo multimillonario, ese hijo menor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible que yo haya llegado a esta situación? Miserablemente, en este lodo de olor terrible entre los cerdos. La Biblia dice que más aún, él comenzaba a pensar y pensaba y pensaba, yo no sé cuántos días, la palabra no dice cuánto, ¿verdad? Cristo generalmente tomaba ilustraciones muy reales para que la entendamos nosotros y también lo de sus días. Y mientras estaba apacentando los cerdos, ¿verdad? Aquel hombre tenía hambre, ese hijo menor, y estaban las algarrobas que los cerdos comían, pero no podía comerlas, porque no eran de él simplemente. De manera que no era dueño, todo lo había perdido. Así el hombre lo perdió todo cuando pecó y se alejó de Dios. Pero los fariseos que hoy veíamos al comenzar no entendían esto. No comprendían lo que es el arrepentimiento, no comprendían lo que es el dolor del pecado, no comprendían lo que es el dolor de los que nos rodean y que están en el pecado, porque ellos mismos estaban en la casa del Padre viviendo en pecado. Ese era el drama que tenían, ¿verdad? Ahora bien, vamos a leer ese título, Alicia, a continuación. Reacción del hijo menor frente al llamado de Dios. Me gusta esa frase, reacción del hijo menor.
frente al llamado de Dios. Porque Dios no se cansa en llamar. Dios llama y llama y llama a la puerta de nuestra mente, de nuestro corazón, para que entendamos lo que significa el pecado, para que nos arrepintamos, para que dejemos toda transgresión. Esa era la esperanza que nuestros padres tuvieron. Por eso Cristo decidió venir a morir por el ser humano, para que los que de veras se arrepienten puedan llegar un día a la eternidad y vivir para siempre. Por eso hay una frase que dice el versículo 17, léela Alicia ahora y yo la voy a recalcar. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué frase, ¿verdad? Y volviendo en sí en primer lugar. Volviendo en sí. O sea, hay una resurrección en la mente de ese hijo menor. Hay pensamientos nuevos que surgen. Y dice, en la casa de mi padre las cosas eran diferentes. En la casa de mi padre realmente yo estaba tan bien. Y ahora estoy en este lodo, aquí totalmente privado de comer ni lo que los cerdos comen. Estoy realmente mal, extremadamente mal. No tengo pan, pero en la casa de mi padre hay pan. Y ese pan significa la vida eterna, amigos míos. La parábola es así. Y yo aquí, dice, perezco de hambre. Estaba pereciendo. Iba a morir, por lo tanto, él decidió hacer algo. Pero entre tanto, yo quiero recalcar una cosa. Porque allí el versículo 7 agrega que en realidad el pensamiento del padre, ¿cuál era? ¿Se había olvidado de ese hijo menor? El padre no se olvida del pecador. Nunca, mientras existimos. Él nos trajo a la existencia para que lleguemos a la eternidad. Nos trajo a la existencia para que vivamos para siempre. Por supuesto, leamos el texto 7 del capítulo 15 de San Lucas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, aquí la parábola comienza a tener un tinte diferente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Claro, en realidad ahí está diciendo algo el Señor muy claramente, ¿verdad? En unos textos anteriores, porque Cristo ahora ahí tiene 3 parábolas en ese capítulo 15, maravilloso, ¿verdad? Y entonces está hablándoles, en realidad los fariseos no entendían, y Él les está contestando lentamente con las parábolas que tiene, pero ahora con esta parábola vamos a entender más de cerca. Muchos no entienden lo que es la salvación, pero la importancia de hoy es que entendemos nosotros lo que es la salvación. Vamos a repetir la historia del primer advenimiento de Cristo. Vamos a tener el corazón endurecido como los fariseos lo tenían. A los pecadores recibe y con ellos come, decían. Podemos decir esto y ya vamos a ver por qué. Ahora vayamos a ver, ese padre todos los días pedía, ese padre influía a través de su espíritu en la mente de ese hijo menor para que se arrepintiera. Y el versículo 18 al 19 dice así: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Qué palabras, ¿verdad? Y me levantaré, y ahora reacciona. Sin duda con lágrimas, cómo llegué a semejante situación. Pero en la casa de mi padre hay tantas cosas. Las leyes de paso de la casa del padre no habían cambiado. Él conocía el carácter de su padre, conocía cómo era regida la casa paterna, y esto nos enseña mucho, porque algunos quieren interpretar la Biblia como se les ocurre. No, hermanos en Cristo. En este sábado meditemos. La verdad eterna es una, no son dos. Eso es lo serio, porque algunos dicen, bueno, yo nací de esta forma y mis padres me inculcaron esto y yo fui bautizado de esta forma y de esta otra manera. No se trata de esto, se trata qué estamos haciendo con esa verdad. Esa verdad está realmente inundando nuestro ser. Hemos llegado a pensar como el hijo pródigo que encontramos aquí en esta parábola: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primera, reconocimiento del pecado.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese hijo menor ya no pensaba más ser aceptado en la casa del padre como un hijo. No alcanzaba a entender eso. Él dice, yo voy a decirle a mi padre que me perdone. Voy a decirle a mi padre que me reciba como un jornalero. Y allí voy a ser mucho más feliz que hoy, que no tengo ni siquiera que comer. De manera que comienza ese largo camino a la casa del Padre, ¿verdad? Tal cual leemos. Y dice allí el momento cuando el Padre, ¿verdad?, ve llegar a su hijo. ¿Y qué leemos? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Qué texto más hermoso! Ese padre sale al encuentro de ese hijo descarriado. Ese padre sale al encuentro de aquel hombre que, dice la Biblia, volviendo en sí. Claro, eso es el arrepentimiento. Jesús le dijo un día a Nicodemo, ¿se acuerdan? Si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y claro, Nicodemo era un fariseo. Él no entendía tampoco las cosas de Dios, lo que es la conversión. Estaba llevando un ritual. O sea, para él la verdad era un ritual, pero no había entendido lo que era realmente un cambio de carácter. Estaba lejos de la casa del Padre, a pesar de que estaba allí en la casa del Padre. Ahora dice allí, ¿verdad?, que su padre no le permitió decir lo siguiente, porque lo siguiente que tendría que haber dicho, ¿verdad?, recíbeme como un jornalero, ya no soy más tu hijo. He pecado de manera que no puedo ser, yo lo perdí todo, no tengo más nada. Pero dice el texto, ¿verdad?, lo siguiente allí, el versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No, papá, no me aceptes como tu hijo. Yo no merezco absolutamente nada. No te vengo a pedir que me aceptes otra vez como hijo, porque yo ya gasté mi parte. La gasté definitivamente. Y humanamente nosotros podríamos pensar así, ¿verdad? En el pensamiento de la mente de los fariseos del tiempo de Cristo estaba ese pensamiento. Por eso le dijeron a Jesús, con los pobres, está comiendo con los pecadores y está haciendo cosas que no podemos nosotros comprender. No puede ser el Mesías de Dios, de ninguna manera. Por eso lo rechazaron desde el mismo comienzo. Y ahí el Padre ahora, ¿qué hace? Interrumpe al Hijo, abraza a su Hijo, lo besó como leíamos recién, ¿verdad? Ahora bien, ese abrazo tan tierno, ¿verdad? Cuando indudablemente el hombro de ese padre es mojado por las lágrimas de un hombre que salió de la muerte a la vida, porque esto es realmente la vida eterna. Es salir del pantano del pecado, sentir el dolor por el pecado, agradecer a Dios porque llegamos a conocer la verdad y aceptar la verdad de nuestro ser y nuestro corazón, y ahora abrazar a ese Padre querido. Ese padre que esperaba tanto a su hijo, ahora había llegado, ¿verdad? Alegría en la casa paterna. ¿Cómo no iba a haber alegría? Una alegría inmensa. Y miren lo que dice el pasaje de la palabra de Dios, allí el versículo 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Quiero descifrar despacito este pasaje para que quede grabado en nuestra mente, hermanos. Esto es necesario para que cuando estemos viendo el programa, ya sea en la mañana o en la tarde, como dijimos, ¿verdad?, porque este será el programa del sábado exclusivamente. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor ¿qué? Vestido. Realmente esa vestimenta de harapos que tenía, ¿verdad? Ahora el padre le coloca otra vez el ropaje de un hijo de la casa del padre. Y luego dice, vestidle y poned un anillo, ¿saben? Ese anillo simbolizaba de que de veras él era aceptado otra vez como un hijo y no como un sirviente. Era aceptado realmente como un hijo otra vez en la casa del Padre. Poned calzado en sus pies, esos pies que estaban polvorientos, llenos de polvo o de barro, no sé, en el largo camino. Ahora aquellos sirvientes prepararon rápidamente a ese hijo porque realmente era el hijo de ese padre. Y traed el becerro gordo, en realidad lo mejor que el padre tenía, ¿verdad?
Lo mejor que el padre tenía va a ser sacrificado por ese hijo menor, para que de veras él fuese otra vez y pudiese participar del gozo de el sentirse un hijo para siempre. Y ese representa nuestro caso. Tu caso, mi caso, en primer lugar. ¿Estamos sintiendo realmente lo que es la vida eterna? ¿Estamos realmente agradecidos a Dios por la verdad preciosa que poseemos? Los mandamientos de Dios, las profecías de Dios. Conocemos lo que es la ley divina desde un extremo al otro. Y el Espíritu de Dios trabaja en nuestra mente. Todo eso es realidad. Pero si nuestra mente no cede a la influencia del poder del Espíritu Santo, nunca jamás heredaremos la patria celestial. Y dice allí que traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué hagamos fiesta? El versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Notaron lo que dice allí, verdad? Porque mi hijo estaba muerto. Y esto significa la muerte eterna. Significa realmente no comprender lo que es realmente el gozo de sentirse compañeros del que nos creó. Porque el Padre es nuestro Dios. En la parábola está presentada de esta forma. Yo imagino cómo escuchaban todos en ese día. Y aún los líderes religiosos estaban escuchando atentamente lo que Cristo iba diciendo, porque ellos habían criticado la posición de Jesús. Y el hijo pródigo, ellos no lo entendían de la parábola, ¿verdad? Y ahora escuchaban, sin duda que estaban realmente preocupados por la forma clara en que Cristo estaba enseñando allí, de lo que significa, este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ahora fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Así será el día que lleguemos a la patria celestial, hermanos. Cuando lleguemos a la casa del Padre, el Padre nos llamará, mejor dicho, seremos hijos de Dios para siempre. De nuevo tendremos un nuevo ropaje, el ropaje de la justicia de Cristo que Él ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Nada merecemos. Es un privilegio conocer a Dios, un privilegio conocer la verdad de Dios. Deja cualquier cosa que te aparte de la verdad de Dios. Aférrate a esa verdad divina. No sé cuánto tiempo hace que estudias la palabra de Dios, pero eso no interesa, no importa. Puede ser 30 años como puede ser hace pocos días. Todos ahora somos llamados a ser hijos de Dios. Seamos hijos de Dios ya en este mundo. Ya vamos a ver por qué enseguida. En esta tierra, Cristo nos llamó a una resurrección, a una vida nueva, a una mente nueva. Una mente que razona de acuerdo a los pensamientos del cielo, a los pensamientos de Dios. Es un cambio de toda naturaleza, como dice la palabra de Dios. El regocijo comenzará definitivamente cuando el pecado sea destruido para siempre, pero cuando nos convertimos ya hay gozo en los cielos, como Jesús dijo, ¿verdad? Pero ahora viene la segunda parte de la parábola, donde Cristo contesta ya en forma muy directa a aquellos líderes religiosos por la cual es enunciada esa parábola. Y leamos ahora desde el versículo 25 en adelante. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Bueno, allí estaba el hijo mayor tenía muchas cosas que hacer en la casa del padre. Tenía riquezas, tenía que cultivar la tierra adecuadamente, y ahora lo presenta aquí la parábola, ¿verdad? Dice que se encontró y se escuchó la música desde lejos, y por supuesto le dijo ¿qué? A uno de los sirvientes: escucha, ¿qué es esa música que yo estoy escuchando? Y él le explica claramente, le dice: porque tu hermano volvió a la casa. El que estaba perdido volvió otra vez a la casa, y entonces por eso hay alegría y hay gozo, y raros pensamientos comienzan a surgir en el corazón o en la mente de aquel hijo mayor. En realidad este es el centro de la parábola. Claro que el centro es el plan de salvación, pero ¿saben? El problema que Dios tiene muchas veces, y yo voy a decir por qué dentro de instantes, es realmente convertir realmente de corazón a aquellos que conocen la verdad, aquellos que entienden la verdad, sin embargo no están convertidos.
Aquel hijo mayor no estaba convertido. No sintió dolor por su hermano que se había ido lejos. No sentía ni siquiera nada la ausencia de su hermano. Por lo tanto, el disgusto y el enojo surgió en su ser en forma total. Y ahora se encuentra con el padre. Vuelve a la casa y comienza una triste condición. Perdido en la casa del padre, dice el título allí, ¿verdad? Es la mayor o miserable condición en la cual el hombre se puede encontrar. El hijo menor estaba entre los cerdos y revivió entre los cerdos. Los pensamientos del Espíritu de Dios convirtieron esa mente y volvió a Dios. Pero el hijo mayor no dice eso la Biblia. Está hablando que el hijo mayor se enojó con su padre y vino a decir, pero padre, estás re mal, estás actuando mal. No es correcto lo que estás haciendo. Dice así la palabra de Dios en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A ver, ¿qué dice entonces el hijo mayor? Entonces se enojó, dice. Habla aquí de la furia. Y los fariseos odiaban a Cristo. Los fariseos del primer advenimiento de Jesús odiaban en realidad a Jesús. No entendían, se creían superiores. Eran realmente una nación santa y lo eran porque Dios los había apartado para darles la sagrada misión de llevar el mensaje al mundo entero. Pero ellos no entendían, se habían encerrado en sí mismos, creían que ellos eran los realmente justos, los que realmente debían de esta forma ser salvos. Pero los demás, por eso no entendieron a Jesús. El carácter de Cristo era diferente del carácter de ellos. Y mi hermano en Jesús, ¿qué carácter tienes tú hoy? ¿Estamos en armonía con el carácter de nuestro Padre Celestial? Entonces se enojó y no quería entrar y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ese padre rogaba y rogaba y rogaba. En la Odisea, que se encuentra en el capítulo 3 de Apocalipsis, se encuentra el mensaje a la Odisea. ¿Qué dice allí? Ahí se encuentra un hombre que es... ¿Cómo se encuentra en la Odisea? Tibio, ni frío ni caliente, dice la Biblia. De tal forma que dice, tú crees que lo tienes todo, y efectivamente el odicense cree que tiene todo, tiene toda la verdad, tiene todo el conocimiento de Dios, allí está la verdad, pero sin embargo hay algo que le falta, y ¿qué le falta? Lo mayor de todos, es comprender el carácter de Dios. Es llegar otra vez a vivir como Dios vive, es gozarse con las cosas eternas, es gozarse con las cosas que son de Dios, las cosas admirables de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, le rogaba que entrase, pero no dice la Biblia que entró. Eso es lo terrible, ¿verdad? Muchas veces yo he pensado en esto. Tristeza del Padre. Y leamos ahora allí en San Lucas 15, el verso 29 y 30, y dice así. Mas él, respondiendo, dijo al Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Yo creo que es clara esta parábola, ¿verdad? Yo les pregunto ahora, les hago una pregunta. ¿Ese hijo mayor realmente gozaba de la casa paterna? No. Al contrario, él pensaba, si mi padre le dio todos los bienes a este hijo menor. En realidad, yo sirvo acá, estoy sirviéndote, y ya vamos a ver. Y él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Esos son los pensamientos de ¿quién? Del hijo mayor, del que representa a aquel que conoce toda la verdad, sin embargo no comparte la verdad. No siente deseos de compartirla, y si lo hace por obligación, como el hijo mayor. El hijo mayor estaba en la casa del padre por obligación. Él sabía, si yo me voy de la casa del padre, me va a gustar la muerte. Si me voy de la casa del padre, voy a estar peor que antes. Me voy a quedar acá que tengo mi parte y voy a estar en la casa del padre. Pero no disfrutaba de los bienes de la casa del padre. Hermano, si tú no te arrepientes de corazón, si tú no te conviertes de corazón, ¿cómo habrás de gozar en la eternidad? ¿Qué es para nosotros la eternidad? ¿Es un lugar donde no habrá muerte y por eso queremos llegar allá? Satanás también quiere vivir para siempre, pero en el pecado. Él quiere vivir de acuerdo a lo que él piensa y todavía, ¿verdad? Sigue pensando que él ya sabe que está vencido. Él perdió la guerra allí en la cruz del Calvario, pero hará todo el mal posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su corazón entró el mal, entró el pecado.
pecó contra el Espíritu de Dios. Y ese es el gran problema y el terrible peligro del laodicense. Dice, nunca me diste un corderito para gozarme con mis amigos. O sea que lo que él deseaba era participar de lo que el hijo pródigo había hecho. Y le estaba reclamando a su padre, padre, yo también quisiera disfrutar como disfrutó mi hermano. Y si tú me recibes de vuelta, o sea que en realidad estaba salvo o estaba perdido. Estaba perdido. Y los fariseos de ese día que no conocían a Cristo estaban perdidos. Cristo les está diciendo, ustedes están lejos de mí, conocen la ley, conocen el sábado, entienden todas las cosas de Dios, saben las profecías y ¿por qué no las entienden? ¿Por qué no aceptan? No han cambiado de corazón. Por eso Jesús vuelve a repetir cuando se encontró con Nicodemo, que le dijo, Nicodemo, tú tienes muchas cosas, pero si no volviereis a nacer, no heredarás el reino de Dios. No heredarás el reino de Dios. ¿Saben ustedes que el nuevo nacimiento comienza con el amor porque nace del corazón de Dios y el amor a nuestro prójimo que está perdido? Si no trabajas para Cristo, jamás heredarás la vida eterna, mi hermano. Si no hacemos las cosas del cielo y si las hacemos por obligación, porque muchos van a decir, bueno, yo voy a hacer algo el bien, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, porque soy religioso, creo en Dios. El hijo mayor creía en su padre porque estaba en la casa de él. Cuando conoces la verdad, sabes que Dios existe, sabes que Él hizo el universo, sabes que hizo todas las cosas, pero eso no es suficiente. Lo que tiene que ver es la conversión, el amar como Cristo amó. Eso es lo que realmente ocurre, ¿verdad? El versículo 30 agrega lo siguiente. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿En realidad no parece un pensamiento justo? ¿Sabes? Desde el punto de vista humano, sí. Que lo gastó todo, le das todo de nuevo. Y a mí no me diste nada para que yo me vaya a gozar afuera. Pero entonces yo les pregunto ahora, ¿cuál estaba perdido en realidad? ¿El hijo mayor o el menor? El hijo mayor estaba perdido. Perdido en la casa del Padre. Vivir perdidos en la casa del Padre. Cumpliendo con ciertos reglamentos, leyes que sabemos, comiendo de la manera en que Dios quiere, sin embargo perdidos, porque no sentimos como el Padre siente. Así dice la Biblia, ¿verdad? Cristo nos habla hoy, hermanos. Olvídense de Rubén Arn. Yo muchas veces he pensado en esta parábola. Tal vez es lo que tenemos que entender para que pronto vuelva Jesús. Porque queremos llegar a aquel hogar donde nos encontremos con nuestros seres amados, donde la noche negra de tinieblas espirituales desaparezca para siempre. ¿Hasta cuándo vamos a estar en este mundo? Mis hermanos, vivimos en un tiempo privilegiado en realidad, porque estamos llegando a la hora del fin, así lo dicen las profecías, ¿verdad? Ahora bien, su padre, la tristeza, siente profunda tristeza por el corazón de ese hijo mayor que estaba perdido en la casa del Padre, ¿verdad? Y ahora leamos el 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Bueno, hijo, ¿no sabes? ¿Y ustedes se dan cuenta? Tú siempre estás conmigo. ¿No te sientes feliz en mi casa? ¿Por qué razón no estás feliz en mi casa? Claro, ese hijo mayor estaba guardando las leyes de la casa del Padre por obligación, simplemente. O sea, no sentía gozo de esa nueva vida que es en Cristo Jesús. Vamos a trasladarnos ahora a la cruz del Calvario. Y sabes, por lo tanto, dice el texto que sigue ahora. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. De manera que ahora el Padre le habla con ternura, con lágrimas. Mas era necesario regocijarnos, ¿por qué? Porque tu hermano estaba perdido para siempre. Tú estás conmigo, pero ¿qué te pasa? Yo imagino esa situación, terrible, dramática, porque era, tu hermano muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y es hallado, como dice el texto bíblico, ¿verdad?
De manera que ahora Jesús les está diciendo a los fariseos, ustedes están perdidos, rotundamente perdidos, aunque son depositarios de las verdades de Dios y están cuidando las cosas y le están dando a un dinero para que realmente cuiden las cosas de Dios. Sin embargo, están perdidos, rotundamente perdidos. Mis hermanos, el Señor nos entregó las profecías. Y he puesto esta que tiene que ver con los 2300 años. ¿Por qué? Porque abarca el plan de salvación. Dios con su misericordia indicó al hombre todo el plan de salvación desde los tiempos eternos. Pero ahí, cuando Cristo iba a venir al mundo, el Señor le da ya mucho tiempo antes a su pueblo para que entendiera el momento, la circunstancia. En el 457, ¿verdad? En realidad allí se da la orden de restauración. Como ya sabemos, esto yo no voy a entrar en detalles. En el 408 las murallas son reconstruidas. Parte de Israel que estaba en el cautiverio salió y reconstruyó las murallas donde Cristo mismo en forma personal vendría tiempo después. Estaba señalado el año 27 también para aquellos que de veras ya siguen con toda claridad. La última semana, en la mitad en la cual Cristo moriría. Se bautizó en el 27 y en el 31 murió en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Pagó la deuda infinita. ¿Cómo te sientes frente a esto? ¿Estás gozoso de que ya no perteneces más al pecado? ¿Sientes deseo de transmitir el gozo de las gotas de sangre vertidas sobre la roca horadada por tu amado Salvador, Cristo Jesús? ¿Entiendes lo que de veras es la salvación? No te vas a perder como le pasó a la nación de Israel, que fue desechada por Dios en el año 34 ya. No en forma individual, pero en forma colectiva, ¿verdad? Ellos dejaron de cumplir la misión del cielo. Y eso nos puede pasar como pueblo también en esta hora. La profecía nos lleva hasta el año 1844. A 178 años de ese momento nos encontramos hoy nosotros. ¿Y qué iba a pasar hoy? La profecía indicaba que Cristo ya estaría intercediendo por última vez para siempre allí. ¿Cuáles son tus pensamientos por los millones de perdidos en este mundo? ¿Qué estás haciendo con la verdad que has conocido y entendido? ¿Qué estás haciendo aún con los links que recibes? Tal vez te sientes emocionado, sientes gozo porque estoy recibiendo y escucho temas lindos. Qué lindos temas estoy escuchando. Pero sabes, mi hermano, hay que gozarse con las cosas eternas de Dios. Por supuesto, esto es participar también del gozo de Dios. Pero cuando nosotros no compartimos esto, estamos en grave peligro de muerte. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Leamos San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes, mi querido hermano en Cristo? En este sábado estoy pensando junto a ti. Si yo de veras no me sacrifico para sacar del pecado a ese hijo pródigo, si no me sacrifico para arrancarlo de la condición en la cual se encuentra. Jesús les dijo cuando se iba a los cielos a sus discípulos, yo he estado 3 años y medio con ustedes. Ahora mediten en serio, se fueron 10 días al aposento alto para razonar, para pensar, y entonces de allí salieron convertidos realmente. Entendieron el amor de Dios insondable, porque Cristo no va a regresar mientras el Evangelio no llega a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿O no es así? Miren, solo al pie de la cruz del Calvario se puede entender esto. Debemos pensar diferente. Es un cambio de naturaleza, es un cambio de razonamiento. Nuestra mente razona distinta completamente. Jesús nos habla en forma profética maravillosamente en Apocalipsis 10 a la iglesia del fin, ¿verdad? La iglesia del advenimiento, y nos habla de esta manera. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora nosotros sabemos, tenemos todo el cumplimiento, miramos hacia atrás, vemos el cumplimiento de las profecías en una forma impresionante. Por eso, mi hermano, meditemos en serio. Pensemos en lo que es la salvación. Entendamos el cambio de naturaleza. Cristo lo dio todo, dio un trono eterno, lo arriesgó todo en la cruz del Calvario. ¿Qué haremos nosotros? ¿Daremos también para la causa de Dios? ¿Mantendremos esa causa de Dios? ¿La llevaremos adelante como tenemos que llevarla? ¿Sentiremos gozo y alegría mientras tengamos un centavo en el bolsillo? Voy a decirlo con toda claridad, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios.
No nos engañemos con conocer la verdad, porque eso no es suficiente. Tenemos un mensaje profético. Podemos explicar a Estados Unidos de Norteamérica y ahora a Rusia, que están luchando a través de Ucrania allí. Y decir por qué está esa guerra, porque esa es una señal más del fin de la historia humana. Estamos acercándonos rápidamente al fin. Cristo vuelve en gloria y majestad. Y Él vendrá para terminar con el dolor, con la tristeza. Los sepulcros se abrirán. Te encontrarás con tus seres amados. Pero si solamente eso es tu pensamiento. Y no sientes el gozo de ganar las almas para el Señor. Y estás deseando hacer cualquier cosa por ese perdido que está allí. Aún puede ser que tengas que cambiar de carrera, como una vez tuve que cambiarla yo. Me llamó el Señor, yo no elegí el predicar a Jesús en mi vida. Había elegido la probeta de ensayo de un laboratorio. Había elegido hacer bombas. Debo decirles con claridad, las cosas son así. Hasta el día que comencé a pensar diferente. Y eso que yo tenía la verdad, con toda claridad. Porque había nacido en la verdad. Conocía las verdades eternas que estaban en la palabra de Dios. Pero mi hermano, eso no es suficiente. Hasta el día cuando el Señor me dijo, Rubén, Rubén, vuelve al hogar. Comienza a entender, el poder de Dios vendrá a través de hombres y mujeres entregados al poder del Espíritu Santo para sacarlos del pecado. El padre oraba en la casa del padre, salió de su casa el padre para recibir a ese hijo menor, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Les diremos a los reyes de la tierra por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Diremos a los hombres de la tierra la situación desdichada y por qué el mundo está así? El porqué de las inundaciones, el porqué de los terremotos, el porqué de las guerras terribles, el porqué de la atmósfera que está destruida. ¿Diremos que el tiempo se acaba? ¿Diremos que el tiempo de gracia está terminando y que la lluvia tardía debe llegar? Hermano mío, es hora de ir al aposento alto, de doblar nuestras rodillas y clamar a Dios, como lo hicieron los discípulos. Y clamaron hasta que la lluvia temprana vino, ¿verdad? Y dice el don profético que inspiró las escrituras, ¿verdad? Santas, que serán mayores los resultados aún, cuando de veras la lluvia tardía descienda. Nosotros no vamos a terminar la obra de Dios sin ese poder. Vano podemos haber estudiado toda una vida, podemos recibir un título en una universidad, no sirve para nada, podemos haber enseñado la verdad y no sirve para nada, a menos que pensemos como el hijo menor. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me doy cuenta de lo que es el pecado. Y para él sí hay vida. Para el hijo mayor no hay vida, por supuesto, es lo que dice allí, ¿verdad? Cristo aún nos llama en este atardecer de la historia. Mientras Él intercede en el santuario celestial, al pie de la cruz del Calvario que está aquí en la tierra, Jesús está allí lejos en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Cristo aún nos llama mientras intercede. ¿Qué haremos? Por eso hay un pecado que tal vez los demás no tienen que arrepentirse. O mejor dicho, nosotros no tenemos que arrepentirnos, porque tal vez no estamos ebrios como aquellos que usan bebidas alcohólicas, no usamos de drogas ni de estas cosas, pero hay un pecado terrible. ¿Cuál es ese pecado? El no entender la condición del perdido y de ser un fariseo de la hora del fin. Este es el problema. Cristo sostiene los vientos, por eso el mundo existe. Hay bombas atómicas que podrían haber aniquilado nuestro mundo en un rato. Simplemente, ahí está todo pendiente, pero no será así, porque es Dios el que controla. Allí en Apocalipsis 7 dice con toda claridad, leamos allí el versículo 1, aunque sea. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, ¿por qué las bombas atómicas no estallan? ¿Por qué? Porque Dios sostiene los vientos. A Él le debemos todo. Pronto llega el fin. Este mundo así como está no va a durar mucho tiempo. El Rey del universo vendrá para terminar con toda angustia y nos encontraremos en el hogar. Pero en aquel hogar disfrutaremos de veras de la dulzura de Cristo. Disfrutaremos de veras de lo que significa la atmósfera del cielo. Disfrutaremos de veras lo que es una eternidad. Porque esa es la casa del Padre.
Por eso escuchemos este cántico maravilloso mientras meditamos en el día de hoy. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad, levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada la Biblia, la palabra de Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, en Jesús hallaréis capitán, en el cielo tendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. En el cielo obtendréis la corona, a luchar, a luchar, a luchar. Hermano mío, la salvación es un milagro de Dios. Oremos para que de veras Dios pueda llevarnos a sentir como el Padre siente. Padre amado, gracias por este tema y porque nos permitiste meditar en serio en torno a esta parábola admirable, que tiene que ver con tu primer advenimiento y también con el segundo advenimiento. Señor, llévanos a entender lo que es el Espíritu del cielo, lo que es entender el amor profundo a aquellos que no conocen la casa del Padre, ni las leyes de la casa del Padre. Señor, danos el gozo de encontrarnos con los redimidos pronto en la patria celestial. Yo sé que tú deseas vernos pronto en la patria celestial, pero el problema más serio no es la resurrección, sino que la resurrección primera que debe ocurrir en nuestro corazón. Salir de la muerte para pasar a la luz admirable. Querido Padre, ayúdanos. Nos entregamos en tus manos. Te rogamos que nos acompañes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Apreciado hermano en Cristo, disfrutamos juntos de la parábola del Señor, ¿verdad? Y saben, los links debes compartirlos. Que hasta eso tenemos hoy para trabajar, aún en nuestro hogar, compartirlos en masa. Ahí tenemos el teléfono al cual llamar
Y yo les digo, llamen, los que están viendo por televisión, llamen a ese teléfono, llamen para poder y darnos lo necesario, darnos el teléfono, lo que fuera necesario para que puedan recibir el material y puedan esparcirlo a los demás teléfonos en todo rincón de la tierra, porque este es el Evangelio eterno. Sin él no hay salvación, ¿verdad? Envíanos tu correo para que también se pueda hacer lo mismo exactamente. ¿Para qué? Para que juntos podamos llevar el mensaje, acabar con la obra y entonces encontrarnos en la gloriosa mañana de la resurrección y vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi sincera oración. Recuerda, mi amigo, que el tema está segmentado. Puedes escuchar la segunda parte si quieres en la tarde a las 6 p.m., pero podemos usar el sábado para trabajar por nuestros semejantes. Por eso ahora van a salir así los temas. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga para que pronto nos demos un abrazo debajo del árbol de la vida.